Agradecemos entonces las palabras del rector de la Universidad Ricardo Palma, que nos ha facilitado también las instalaciones de este auditorio para el evento. Y continuamos con el programa invitando al doctor Gonzalo Galdós. Él es vicepresidente académico para América Latina de Laureate International Universities, para que exponga sobre la trascendencia de la inversión privada en la educación superior universitaria y tecnológica. Permítame compartirles un poco de su currículum. Es doctor en Ingeniería Industrial, Universidad Politécnica de Madrid, máster en Alta Dirección y Liderazgo y doctor en Administración y Dirección Internacional de Empresas. Ingeniero metalúrgico, ha sido presidente ejecutivo de ARMCO, CIDER Perú y del Consejo Nacional del Ambiente, director del Consorcio de Investigación Económico y Social, IPAE, Incatops, Incalpaca, Dunkin' Donuts, NCF Inmobiliaria. Fue presidente de la Comisión de Protección del Consumidor de Indecopi y director de la Escuela de Posgrado y rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Fundador de la cadena de colegios San Felipe Nieri, ahora Innova Schools. Actualmente es presidente ejecutivo de Futura Schools, vicepresidente académico Latinoamérica, Laureate Educations Inc., presidente del Organizational Learning Center, OLC, presidente de Molicop Adesur, director de Diviso Grupo Financiero, Quimera, Alvis y FIPES, profesor de las cátedras de posgrado de Pensamiento Sistemático, Toma de Decisiones y Negociación. Sin más preámbulo, invitamos al doctor Gonzalo Galdós para que haga su exposición. Buenas tardes, damas y caballeros. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a FIPES por estos años en que me ha tocado la responsabilidad de representar a los asociados como integrante del Consejo Directivo, y un saludo especial también a la gerencia, que ha brindado un apoyo tremendo en estos años que hemos tenido sumamente complicados, porque hemos sido parte de un proceso de cambios dentro de del marco regulatorio del país. Como este es un evento donde tenemos insignes invitados internacionales que han hablado cada uno sobre la experiencia de sus respectivos países, y vamos a tocar en detalle algunos aspectos relacionados al quehacer de FIPES y algunas de las instituciones peruanas, no voy a detenerme ni voy a pretender hablar de lo que ha sido esta experiencia tan grata de recorrer los diferentes países de Latinoamérica y entender la problemática de las instituciones de educación superior, y también esa otra parte que ahora he abrazado con mucho entusiasmo de promotor educativo a nivel de educación básica, y que no hace sino situarme donde siempre quise estar, como un ingeniero que era parte de un proceso productivo y ahora se ha convertido en un educador en base a una vocación que tenía muchos años contenida. Bueno, y ahora, si me permiten, quisiera tocar una presentación acerca de este rol tan trascendente que ha tenido la inversión privada, especialmente en el Perú, porque en diferentes países la huella de la educación privada ha sido distinta, con algunos sinsabores. Vamos a hablar específicamente del caso peruano, pero quisiera generar un marco de comparación que tiene que ver con lo que ha sucedido en el mundo en los últimos años. Entonces, quisiera plantear directamente uno de los dramas sociales más importantes que acontecen en Latinoamérica. Le vamos a llamar el drama educativo. Esta pugna entre la educación pública y la educación privada, en la que ambos reclaman unilateralmente tener la solución a los desafíos educativos de nuestra sociedad, y donde no hemos encontrado todavía la forma de trabajar en una forma armónica de mutuo respeto y con roles complementarios, que sería indispensable para lograr ese sueño de tener una educación de calidad al alcance de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestras naciones. Y en esa línea, los desafíos educativos pueden tomar diferentes nombres en los países. En una forma simplista, nos hemos querido denominar de la siguiente manera: el desafío de la cobertura, el desafío de la inclusión, que algunos llaman el desafío de la equidad, porque la inclusión toma diferentes dimensiones en la medida que es vista desde una perspectiva social, una perspectiva solamente educativa, o desde una perspectiva productiva. El desafío educativo relacionado con el modelo, entendiéndose la forma como se aborda el reto de generar una educación de calidad. Y finalmente la calidad, porque no hemos podido
estabilizar en un mínimo siquiera razonable la calidad de la educación en América Latina. Vamos a hablar, en primer lugar, de la cobertura, el desafío de la cobertura. Una de las realidades ignoradas en forma inconsciente, o incluso diría yo en forma consciente, y por tanto en forma deliberada por los estados, es que se ha presentado una coyuntura mundial que los estados han sido incapaces de abordar en una forma efectiva. Y es el hecho que la demanda por educación en general, no solamente por educación superior, ha crecido de una forma dramática desde la década de los 70. Y quisiera remitirme a este estudio que hizo la UNESCO, donde podemos ver la demanda por educación superior y la forma como ha ido creciendo en forma geométrica desde los 70. Si ustedes ven aquí, en esta parte, los años 70, pueden ver que estaba más o menos estable el crecimiento y ahí se ha comportado en una forma geométrica. Nosotros en América Latina nos quejamos de que la educación y la demanda por educación ha crecido de una forma que no se le puede abordar en una forma razonable. Sin embargo, ni siquiera somos una de las regiones donde más ha crecido. Si consideramos la zona de Asia Oriental o la zona de Asia Meridional o los estados árabes, incluso han crecido en cuanto a demanda de educación superior mucho más que el resto de los países de la región. Solamente Europa, lo que se llamaba Europa Occidental y los Estados Unidos se han mantenido estables dentro de la curva de crecimiento. En esa dimensión, lo que ha sucedido, a medida que ha ido aumentando en forma dramática la educación, al crecer la demanda y con ello la cobertura, los estados en forma desesperada tratando de dar cobertura a esa nueva demanda, la educación se convirtió progresivamente de ser el derecho o el privilegio de una élite de cuna o de talento, se convirtió en el derecho de los que superaban las barreras de ingreso que los estados iban poniendo en forma deliberada para controlar esta demanda, para que hoy en día finalmente se ha convertido en un derecho universal. Es decir, no existe una familia a la que un estado tenga siquiera la legítima opción de decirle que sus hijos no pueden ir a la universidad o no pueden estudiar en un instituto, a no ser que se trate de una opción política de un país en el cual es determinista en torno al destino de sus ciudadanos. Convirtiéndose la educación en un derecho universal, enfrentados a esa mayor demanda, los estados y las sociedades en su conjunto se vieron obligados a improvisar varios y determinados modelos de cobertura basados en criterios distintos, disímiles e incluso convergentes como funciones, carreras, currículo, estándares, el rol del Estado, el rol del sector privado, etcétera, incluyendo los modelos de gestión. Entonces, resulta que esa mayor demanda ha impulsado la diversificación de los modelos, pero podríamos pensar que hasta la emergencia de esa demanda tan dramática de los últimos años como consecuencia del crecimiento económico y las razones demográficas, podríamos pensar que anteriormente sí existía un modelo bastante homogéneo o uniforme, tesis que pretendo de alguna forma cuestionar en esta presentación. Martin Trow, que es un sociólogo de Berkeley, antes de fallecer, se dedicó su vida a investigar la evolución de la educación superior. Y él decía claramente que la escala cambia por completo los modelos, que no es un tema solamente de querer dar una educación determinada y con un modelo específico, sino que la cantidad cambia los modelos. Y en esa línea, Trow hizo una clasificación, ¿no? Y él hablaba fundamentalmente de educación de élite, donde el 15% de la población en edades de estudiar
en una institución superior accedía a esa educación superior. Una educación de masas en la parte central, donde el segmento de esa población era entre 16 y 50%, y finalmente hablaba de una educación universal, donde los estados se veían enfrentados a que si demográficamente tenían un conjunto de jóvenes que estaban en edad de educación superior, pues el modelo que podían utilizar era totalmente distinto. ¿Y qué se cambiaba? Pues cambiaban las actitudes frente al acceso, cómo se filtraban los accesos, las funciones de la educación superior, el currículum, la carrera estudiantil, las características institucionales, el locus de control y de poder, la toma de decisiones en las instituciones, el acceso y la selección, la forma administrativa académica y el gobierno interno. Era inevitable que la escala del número de estudiantes o la cantidad de la población que accedía a educación en general y educación superior especialmente no cambiara el modelo. Entonces, permítame plantear una hipótesis. Desde la época de la antigua Grecia, podríamos decir que ni siquiera en esa época los ciudadanos recibían una educación uniforme. Algunos tenían el privilegio de tener un tutor, un mentor, un único profesor, y otros tenían otro tipo de modelo que los acompañaba. Entonces, la hipótesis es, nunca ha existido un único modelo de educación. Somos nosotros, somos las sociedades, los estados los que sí han querido ver en forma facilista o en forma simplista la existencia de un modelo como quien busca una receta para hacer bien las cosas. Porque limitados de recursos como somos los países latinoamericanos, nos vemos en la necesidad de tener cierto marco de referencia que nos permita saber por dónde tenemos que ir para hacer bien las cosas. Creo, y esa es una humilde opinión desde mi experiencia de más de 25 años en educación, que la búsqueda de una receta única, de un modelo, fue más bien algo que fue consecuencia de la limitación de recursos y la limitación y sobre todo de la vocación estatista que en algún momento predominó en nuestros países. Sin embargo, es algo que, desde luego, lo pongo a consideración de ustedes. Y lo pongo a consideración de ustedes con alguna evidencia. Me parece muy interesante este trabajo que hizo Juan Fernando Vega de la Universidad Católica del Perú, que sobre la base de los estudios de Varghese y Putnam, él lo que hizo, preparó este cuadro, que es muy ilustrativo, que resume los diferentes modelos institucionales de educación superior en países diversos en los que podríamos pensar, y tenemos el modelo mental, que existen modelos únicos. Y sin embargo, ahí podemos ver claramente que en países tan diversos como puede ser Brasil, China, Japón, Alemania, la Federación Rusa, el Reino Unido o los Estados Unidos, su respuesta al modelo universitario fue por lo menos bimodal, o en algunos casos la respuesta a nivel de la educación técnica también tiene una serie de variantes, y desde luego la educación a nivel de colegios también incorpora variantes que son en muchos de los casos poco conocidas en general por los ciudadanos a pie, por aquellos ciudadanos que no están escuchando sino la voz de los grandes educadores, la voz de los políticos o la voz de los intelectuales que les dicen cómo debe ser el modelo al que deben acogerse sus hijos. Si después de ese crecimiento, ¿no?, tan importante, nosotros nos preguntamos, ¿cómo enfrentar el desafío de la inclusión? ¿Están los estados en una posición de legítima opción de decirles a los padres de familia quiénes pueden y quiénes no pueden acceder a una educación superior?
el principio de equidad está relacionado con recibir la misma calidad de educación, el mismo número de oportunidades? Sí, claro que sí, pero también, y en forma primigenia, está relacionado con el acceso, el derecho a acceder a una institución educativa. Y el desafío de la educación tiene, desde luego, un marco de referencia histórico y por qué se ha planteado de esa manera. Y para empezar, si bien es cierto, en los últimos años el crecimiento económico de los países de la región ha sido muy magro y en algunos casos ha sido de crecimiento debido en general a una crisis mundial, no podemos olvidar que ha habido un crecimiento importante en los últimos años, en los últimos 10 años en América Latina y en el Perú en particular el crecimiento ha sido incluso por un periodo mucho más largo de tiempo, lo que nos ha generado un problema enorme de cobertura y de calidad. En el caso del Perú, llevamos 20 años ininterrumpidos de crecimiento económico con diferentes tasas de crecimiento anual, pero siempre en forma positiva, siempre ha sido en forma positiva, y esa tasa de crecimiento, en el caso de Perú, ha generado, desde luego, profundas transformaciones en nuestra sociedad. Entre otras cosas, algunas que nos llevan a reflexiones. Estos cambios tan profundos llevan a reflexiones como, por ejemplo, si la educación de los hijos, que es primordial en el seno de una familia, nos hace pensar que un aumento del ingreso familiar no solamente afecta las expectativas, aspiraciones y, consecuentemente, la demanda efectiva. Entonces, no hay solamente un tema de capacidad de acceso a una institución de educación, sino además aspiracionalmente eso está incluso por delante de la capacidad de las familias con el crecimiento económico. Y ello se refleja en este cuadro, en el caso peruano. El cambio más importante no ha sido solamente que la mitad de los peruanos pasaron a formar parte de la pujante clase media emergente. El cambio más dramático ha sido el cambio de mentalidad. La mentalidad de clase media, que se ha convertido en la base de nuestro entusiasmo y nuestro optimismo por convertirnos en una nación floreciente. Y con ese cambio de mentalidad han venido los cambios en las expectativas, en los objetivos, en los sueños de esas familias. Y todos pasan por una educación de calidad. Pasan por una educación de calidad y los estados, el Estado peruano, y hay que decirlo en voz alta y en forma clara, el Estado peruano no ha sido capaz de atender ni en cantidad ni en calidad. No ha sido un problema solamente de calidad, ha sido un problema también de cobertura. Sigue siendo un problema de cobertura a esa nueva demanda. Y las familias, enfrentadas a ese dilema de no tener ni cobertura en cantidad ni en calidad, se han visto enfrentadas al dilema de tener que hacerse cargo de su propia educación. Es decir, enfrentar el dilema de tener que pagar y tener que abandonar el sueño de la educación gratuita y de calidad y al acceso de todos, que ha sido el ofrecimiento populista de todos los gobiernos latinoamericanos. Y cada uno puede describir cómo ese modelo mental ha afectado a sus respectivos países. Así que voltearon y se miraron y dijeron, bueno, vamos a ver con las instituciones privadas, porque lo que no podemos hacer es esperar. Porque si esperamos, desde luego pasar de estudiar, de no estudiar a estudiar, o pasar de un colegio público a un colegio privado, que tiene un costo, una de las opciones es esperar a que el Estado finalmente logre la cobertura y lo haga, como dicen los políticos, en forma que sea de calidad y gratuita. Y la otra opción, ¿no?, es invertir en una educación en sus hijos. Porque desde luego ni el analfabetismo ni la ignorancia pueden ser una alternativa para una familia de clase media emergente.
El siguiente desafío que han tenido que enfrentar los estados y en general las sociedades en Latinoamérica ha sido el desafío del modelo. El desafío del modelo que ha estado profundamente perturbado por el debate político. El debate político que empieza cuando en general el establishment educativo de los países ve en las instituciones privadas de educación una amenaza para la estabilidad del sistema. Y esa amenaza para la estabilidad del sistema es fundamentalmente una amenaza teórica. Y esa amenaza teórica es, ¿qué pasa si las instituciones privadas empiezan a hacerlo mejor que los estados en brindar una educación de calidad? Porque si lo hacen, ese sería solamente el comienzo de la destrucción del poder de un Estado, que dejaría de tener en la educación uno de los grandes servicios que provee, y lo siguiente sería pasar después a salud, pasar a alimentación, pasar a una serie de sectores, servicios básicos. Sería cuestionada la credibilidad y sería cuestionada la capacidad de los Estados, no solamente en el frente educativo. Entonces, ese temor alimentó la creación de un mito, de una mala palabra en educación llamada el lucro. Y esa mala palabra se convirtió en un dogma que se convirtió a su vez en una bandera política de izquierda radical y luego tratada de inculcarse en toda la sociedad como un reclamo popular donde se dice no podemos permitir el lucro en la educación. Y permítame, para empezar después y terminar con la contribución de la empresa, del sector privado en educación, permítame hablar sobre el lucro y hablar en voz alta y con claridad, y no a media voz como nos reclamaba Basada, ¿no? ¿Qué es el lucro? El lucro, etimológicamente, y de acuerdo a la explicación y el significado que le da la Real Academia de la Lengua, dice, el lucro es una ganancia o provecho que se saca de algo. Entonces vamos a interpretar en educación dos tipos de lucro. El lucro explícito económico, en el que hay una institución educativa que tiene un balance, que tiene un ejercicio económico y que tiene un excedente económico, o que tiene una utilidad después de proveer un servicio. Pero eso ustedes lo conocen perfectamente y además lo bueno de eso es que es transparente. Uno va a las autoridades de los países, va a los ministerios, va a la entidad recaudadora y uno conoce perfectamente quiénes son o cuáles son las instituciones educativas privadas y cuáles son sus excedentes. Incluso en el Perú se empezaron a publicar los estados financieros de todas esas instituciones. Así que dentro de poco eso va a ser muy transparente y todos podemos saberlo. Ese es el explícito, pero hoy quiero hablarles de aquel lucro soterrado, de aquel lucro anónimo, de aquel lucro del que no se habla, pero que está presente en nuestras sociedades como un cáncer. Ese lucro es lo que la Real Academia de la Lengua llama no la ganancia, sino el provecho. ¿Ya? El provecho. ¿Quiénes lucran realmente con la educación en los países? ¿Y quiénes deberían lucrar? Porque todos creo que estaríamos de acuerdo, si me permiten hacer ese pequeño ejercicio de empatía. A ver, ¿quiénes deberían lucrar a costa de la educación? En otras palabras, si me permiten abandonar el concepto económico, entrar al tema de ganancias. ¿Quiénes deberían ganar con una buena educación en un país? Bueno, deberían ganar los educandos, desde luego, porque tienen un patrimonio de conocimientos, de competencias, de suficiencias, etcétera, que les va a permitir ser más competitivos, más empleables. ¿Quiénes deberían lucrar? Las familias de los educandos por la movilidad social impulsada por sus hijos y por ese movimiento. ¿Quiénes deberían lucrar? Los educadores, que ven en su accionar un accionar trascendente que se transforma en una gratificante acción relacionada a la naturaleza de su función. Los empleadores, porque tienen
personas mucho más competentes, mucho más capaces. Las sociedades en su conjunto, porque la competitividad de las empresas, de las instituciones, les da progreso y desarrollo. Los países, porque se vuelven más competitivos con el aporte de la educación. La humanidad entera, porque la generación de un perfil con valores, de un perfil de personas que reúnan una serie de condiciones y requisitos y permite crear valor y las sociedades se benefician y el mundo entero, como consecuencia de estas mejores sociedades, se convierte en un lugar sostenible que tanto nos preocupa. Entonces, si ustedes están de acuerdo conmigo, este conjunto de instancias deberían ser las instancias que lucran, deberían lucrar con la educación. O, en otras palabras, perdiendo la acepción, deberían tener ganancia de esto. Esto no es tan explícito, pero esto es todo lo que todos creemos. Pero no, ¿qué es lo que pasa en la práctica? ¿Quiénes son los que lucran? Porque no solamente lucran las instituciones educativas con fines de lucro. Permítanme presentarles a los que lucran con la educación. Lucran con la educación los malos promotores, porque estafan y porque no tienen ningún interés de proveer un servicio trascendente ni de calidad. Lucran los malos educadores, que solamente quieren marcar tarjeta y trabajar por horario, no les interesa generar ningún tipo de competencia ni suficiencia a los educandos. Lucran las malas autoridades, que ven en el campo de la educación un terreno fértil para ejercer un trabajo de fiscalización y de suma cero. Lucran los burócratas, que son fuente y origen y muchas veces se prestan a la corrupción relacionada con licencias, etc. Lucran los malos proveedores, que ven en la masa crítica de la educación pública y privada un negocio ingente y que no necesariamente los servicios y los productos son de calidad. Lucran los sindicatos, que convierten la educación en una plataforma de política intratable para los gobiernos. Lucran los políticos populistas que han encontrado un filón y una materia prima para construir una plataforma, porque qué mejor plataforma que el reclamo populista de que se puede hacer educación gratuita, de calidad y al acceso de todos. ¿Quién no quisiera eso en una sociedad? Y lucran los intelectuales demagogos. Son aquellos que en las redes sociales y son aquellos que conocen muchísimo sobre el modelo educativo y pueden hacer inmersión al revés y al derecho en las currículas educativas y proponer la perfección y los modelos pluscuamperfectos de cómo se tiene que hacer una educación, pero nunca en su vida se han enfrentado a construir un colegio, nunca han entrevistado a un padre de familia, nunca han entrevistado a un alumno, y no conocen la realidad de una escuela rural. Pero se han erigido los gurúes que nos dicen qué es lo que hay que hacer en educación. Y ellos lucran. Lo digo de esa manera, lucran con la educación. Lucran con la educación la dirigente sindical de los profesores en México, que fue arrestada después de haber defendido a capa y espada a los profesores y a la austeridad y el comportamiento modelo que tienen que tener los profesores, y fue arrestada con signos de riqueza evidente y propiedades en los Estados Unidos. Lucran. ¿Quién lucra? Mañana vamos a tener a la ministra, así que podríamos hacerle algunas preguntas. Yo quisiera solamente plantear algunos hechos para que sean suficientemente motivadores como para generar este efecto. Cuando hablamos de que el propio ministerio ha declarado que 60% de las escuelas son inseguras y que no tendrían desempeño adecuado en caso de un sismo, 60% de los colegios existentes. Que 48% de los colegios tienen que ser reemplazados. Ok, a pesar de la buena intención y la idoneidad que podemos tener en nuestras autoridades y en los ministros, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué culpa tienen las instituciones privadas con fines de lucro o las sin fines de lucro de que esto haya sucedido? ¿Quién lucra? Cuando días antes de distribuir los libros a todos los colegios públicos, cientos de miles de libros se queman en el almacén del Ministerio de Educación. No se queman cuando habían 20% de los libros, 30%, sino cuando estaba prácticamente el 100% de la dotación de libros se queman y hay que reemplazarla. ¿Accidente? ¿Casualidad? ¿Quién lucra cuando se hace negocio con las computadoras?
Porque cuando estamos hablando de educación pública, las compras son son gigantescas. Las cifras tienen muchísimos ceros a la derecha. Desde luego, las instituciones privadas no estamos exentas de problemas y tenemos nuestra propia problemática, ¿no? Tenemos nuestra propia problemática como consecuencia de que no se ejercen los roles reguladores. Desde luego no voy a pensar que las instituciones privadas estamos al margen de los problemas de nuestra sociedad. Y donde se mezclan funciones políticas con funciones educativas, tampoco. Porque está claro que la educación es una muy buena plataforma política, si no, pregúntenle ustedes a los congresistas. ¿Y la educación realmente es gratuita? No, porque la Universidad de San Marcos, que es una universidad pública, que se supone que es gratuita, ha habido toda una toma de locales porque se les estaba cobrando el importe del carnet universitario. Carnet universitario que les permite tener el transporte al 50% del costo. Entonces, entre el sueño ideal de tener una educación gratuita, de calidad y al acceso de todos, y la realidad, hay una brecha dramática que no hemos sido capaces de enfrentar con la valentía del caso. Ni públicos ni privados. Y al final, ¿qué hacemos? Pues simple, terminamos acusándonos mutuamente, como las pruebas S, donde la ministra acusa al sector privado de que la baja en los resultados de las pruebas S es consecuencia de la baja de las escuelas privadas, donde el sector privado le dice, un favor, ustedes son 70.000 colegios, el sector privado son 20 y tantos mil. ¿Cómo va a afectar estadísticamente? Hagamos el cálculo estadístico para ver cómo es que una bajada en 25.000 afecta el total en la dimensión que usted menciona. Y resulta que si fuera así tan importante y tan dramático el impacto de la calidad de los colegios privados en las pruebas nacionales, ¿por qué no hacemos algo sencillo? ¿Por qué no le pedimos a la ministra, por ejemplo, que haga las pruebas solamente con colegios públicos y nos diga si la evaluación de colegios públicos es mejor que tenerlos a los colegios privados? Porque a lo mejor somos un lastre. A lo mejor somos un lastre y a lo mejor, como no se puede controlar tanto la educación que se da en los colegios privados, por lo menos en los que sí puede controlar lo que son los colegios públicos, veamos cuáles son las cifras y que se sinceren. Porque en el fondo, mi pronóstico es bastante fácil de anticipar. Si excluimos a los privados de las pruebas estandarizadas, los resultados nacionales serían bastante significativamente más bajos. Así que en lugar de culpar a los privados, la ministra debería agradecer a los privados que le ayudan a mejorar los resultados de las pruebas. Pero claro, hay un problema entre privados y públicos. Hay un problema y es que sobre la base del temor no se pueden construir relaciones positivas y constructivas. Y si el sistema le teme a los privados, no puede trabajar con los privados. Y lo que yo reclamo para los privados el día de hoy no es que continúen temiéndonos, ni siquiera que desaparezca el temor. Lo que yo reclamo es respeto. Porque en el trabajo de construir una sociedad con una mejor educación, todos somos responsables, y no solo el Estado. Porque si el Estado piensa que es el único responsable por dar una educación de calidad, eso ya es una definición política, social y económica. Y hasta donde yo sé, en el Perú hay libertad de emprendimiento educativo. Y entonces, nuevamente, y en esta línea de provocación, y permítame que sea de esta manera, para que no se sientan aletargados por el delicioso refrigerio que han tenido, quisiera nuevamente plantearles, ¿realmente existe la educación sin fines de lucro después de todo lo que hemos visto? Entonces, si no tenemos la capacidad de llamar a las cosas por su nombre, tampoco usemos nombres que no corresponden a las cosas. Que es lo que creo que está pasando cuando se estigmatiza a la educación privada con el tema del lucro.
Bueno, y para ya terminar, en la parte evidente del enfoque asociado a la contribución dramática del sector privado, pues quisiera decirles algo, ¿no? Evidentemente, no hay... La forma en que nos comunicamos y los mensajes no han sido de los mejores, pero no podemos seguir engañando a las familias. Cuando decimos que hay una educación pública gratuita, pues miren, el paquete completo de la educación pública gratuita es este. Baja calidad, corrupción, uso político, burocracia, nepotismo, favoritismo, servicios inadecuados, infraestructura sobrevaluada o deficiente. Ese es el paquete completo, ¿no? Para tomarlo en cuenta. ¿Por qué se atenúa ese mensaje? Se atenúa el mensaje porque en el caso de lo público, los ciudadanos piensan que es gratis, pero no es gratis. Alguien paga la cuenta. Y los políticos piensan que es suyo. Y también es una tergiversación de lo público. Y no hay que confundir, damas y caballeros, en el caso de los servicios de educación públicos, no hay que confundir satisfacción con resignación. Son dos cosas totalmente diferentes. El hecho que los padres de familia no se sientan en la legítima posición de reclamar por la falta de calidad o de idoneidad de un servicio educativo no significa que no lo hagan porque no lo sienten. Lo que pasa es que como es gratuito, es un círculo vicioso. Dice, ¿cómo voy a reclamar si es gratis? ¿Ya? Pero ese es el testimonio que refleja ese paradigma. Y entonces hay la sensación de que por tener un cliente cautivo en estas familias dentro del sector público, hay la sensación de que se está haciendo bien las cosas. Y eso es algo que se puede plantear y trabajar en conjunto, porque lo que planteo no es esa dicotomía con la cual las sociedades están afrontando el dilema educativo, sino lo que planteo es un trabajo conjunto, pero para trabajar en conjunto significa el reconocimiento de las partes. Alguna evidencia de lo que estoy diciendo, por si a alguno le queda todavía alguna duda. Vamos a hacer un ejemplo. Esta es una lista de 4 universidades de las más importantes públicas en el Perú. Y este es el aumento presupuestal en 10 años, desde 2005 al 2015. En promedio, el presupuesto se duplicó. Sin embargo, las vacantes frente a la nueva demanda solamente aumentaron en promedio 16%. 16%. ¿Dónde fue el resto del presupuesto que no fue para aumentar capacidad, laboratorios, etcétera? ¿Dónde fue el resto del aumento presupuestal? Fue al gasto corriente. Y si fue al gasto corriente, qué bueno que fue para pagar mejor a los profesores. Eso no es realmente un problema ni un drama. El problema es que eso tendría que reflejarse en la calidad. No se reflejó en la calidad y tampoco solucionó el problema de selectividad. Miren ustedes la tasa de selectividad por cada 100 postulantes de cada una de estas universidades. Y esa es una realidad con datos específicos de la propia SUNEDU. El uso de recursos adicionales también es un problema, porque a pesar de que se imputó un canon que pudiera ser utilizado por las universidades, la capacidad de gestión ha sido pobrísima, ¿no? La mayor inversión fue la construcción de un comedor, en términos de utilización del canon. Porque el problema de la educación monopolizada por un sector público es que la capacidad de gestión siempre viene a ser el cuello de botella, no los recursos. El problema no son los recursos, el problema es la capacidad de gestión. Y si hubiera un poco más de apertura, porque voluntad creo que hay entre las partes, si hubiera un poco más de apertura, los privados podríamos aportar con capacidad de gestión. Ese sería el tipo de alianza estratégica que creo que todos los peruanos reclaman en momentos actuales en los que los recursos son muy escasos. Y la necesidad de actuar en el corto plazo es muy evidente. Muy bien, algunas reflexiones finales. La demanda va a seguir creciendo y la cobertura va a seguir siendo limitada. Las universidades privadas van a seguir creciendo después de que termine el proceso de licenciamiento o en segmentos donde hay poca, nula o deficiente oferta pública. El planteamiento es, bueno, Estado,
concéntrate, para empezar, y en forma primigenia, no excluyente, pero en forma primigenia, concéntrate en darle cobertura, eficacia y calidad a las universidades e instituciones públicas. Concéntrate en que las instituciones públicas sean mejores instituciones. Desde luego, la oferta privada no está exenta de problemas. La oferta privada tiene también un paquete, calidad heterogénea, no podemos negarla, cúpulas enquistadas, sueldos desproporcionados, uso político, provisión de servicios correlacionados, informalidad y instituciones privadas familiares. Pero cada uno puede empezar a trabajar y lidiar con el problema. El número de universidades se ha estabilizado como consecuencia de la normativa. Sin embargo, la matrícula claramente está creciendo desde el lado privado y fíjense ustedes, la matrícula pública está estable, no porque no haya interés por ingresar a las universidades públicas, sobre todo aquellas que son las instituciones más emblemáticas de este país, sino fundamentalmente por falta de vacantes. La matrícula, desde luego, sigue un ciclo con el crecimiento y el PBI. Y, finalmente, aterrizamos en un tema del que poco se quiere hablar. La educación es un botín político. Es un botín político. No debería serlo, pero es un botín político. Y es un botín político porque capturarlo, en Latinoamérica siempre ha sido el objetivo de la izquierda radical. Capturar el control del sector, quiero decirlo, no reclamar una mejor educación para su sociedad, sino el control efectivo del sector, del Ministerio de Educación. ¿Por qué? ¿Por qué capturar? ¿Y por qué digo que es un botín político? Bueno, entre otras cosas, por algo que ustedes conocen perfectamente. Si uno controla la educación de un país, uno puede cambiar la historia del país. Solo tiene que cambiarla en los libros de textos y en las clases de historia, en los salones de clases. Y puede cambiar la historia. Uno puede escoger los valores que inculcas en los niños y en los jóvenes. Uno puede adoctrinar a la niñez y a la juventud de una nación en clases, en forma organizada. Entonces, el valor político, el valor ideológico, el valor doctrinario de controlar el sector educativo es enorme. Y no podemos ignorar que hay intereses políticos de control. Y entonces los países tienen que tratar de encontrar un equilibrio para que no haya una visión sesgada. En cada uno de ustedes estará responder a la reflexión si existe o no existe educación sin lucro o educación gratuita. Los estados son los que deciden quién paga la cuenta. Y finalmente el desafío de la calidad, ¿no? El dilema de calidad ahora se ha simplificado, se ha sobresimplificado, así público-privado, es una mezcla. Si el Estado es el garante de la calidad y por tanto dice cómo se logra la calidad y cómo hay que medir la calidad, como en las pruebas S, es decir, si medimos segundo de primaria, cuarto de primaria y segundo de secundaria, vamos a saber exactamente cómo va el sistema educativo escolar. Hay muchos educadores en esta sala y les preguntaría, ¿ustedes creen que es una muestra representativa del sistema escolar? Es más, dicen que la decisión de lo de cuarto secundario fue una decisión arbitraria de un presidente del Perú porque tenía alguna preferencia por ese grado sin dar mayor explicación que su voluntad. Entonces, y el dilema también es que las instituciones educativas privadas están enfocadas en el perfil del alumno cuando deberían estar enfocadas en el perfil del egresado. Lo que necesitamos es proyectarnos. ¿Cuáles son las competencias, la combinación entre conocimientos, entre competencias y valores que necesitamos de un egresado del sistema educativo escolar, del sistema educativo superior? Y tenemos que proyectarnos en forma dinámica porque los cambios son enormes. En 12 años, si hay un niño que ingresa en educación básica, en 12 años ni siquiera sabemos cuáles son los empleos que van a haber, ni las competencias que van a ser necesarias. ¿Cómo podemos decir que esta es la currícula que va a responder a todas las necesidades como la llave mágica que abre todas las puertas? No la sabe. Miren, uno podría pensar que hay falta de empleo. No hay falta de empleo. Miren ustedes, estos son los países con mayor dificultad para cubrir vacantes en el 2015. Está el Perú entre ellos.
Miren el drama. No podemos cubrir ni siquiera las vacantes que se generan. ¿Por qué? Porque no hay conexión entre oferta y demanda. No hay conexión entre oferta educativa, perfil de egresado, perfil de competencias y necesidades de las empresas o las instituciones. No voy a, porque ya me estoy llegando al límite de tiempo, no voy a ahondar en una serie de cosas, pero quiero hacer un recuento final de la contribución del sector privado. Primero, encabeza la lista de las instituciones de las cuales las empresas sí contratarían egresados. ¿Ah? Eso, ¿están equivocadas las empresas? No lo sé, pero es lo que dicen. Dicen que prefieren instituciones privadas. La mayoría de las instituciones, las que no contratarían, son públicas. ¿Qué quieren que les diga? Eso es lo que dicen las empresas. Lo digo yo, eso dicen las empresas. La Constitución fijó un incentivo para los privados, pero lo que realmente ha sido, damas y caballeros, después de todo lo que les he expuesto, es que no ha sido un incentivo el que fijó el Estado para las instituciones educativas privadas, sino ha sido al revés. Las instituciones privadas lo que han hecho un subsidio al Estado y han invertido el dinero que no estaba en condiciones de invertir los Estados para cubrir la nueva demanda efectiva. Es lo que ha sucedido. Si no, miren ustedes. Esos son datos del INEI. Para ya ir terminando. Según el INEI, en el dato pueden acudir, el valor de los bienes y servicios educativos privados representan 180.000 millones de soles entre el 2000 y el 2003. 180.000 millones de soles. ¿Cuánto ha sido el presupuesto público en ese lapso? El equivalente, 105 millones de soles. Si eso no es un subsidio, ¿qué cosa es? La educación privada es el principal empleador de docentes. No solamente es, sino que proyecta ser, de ahora en adelante, el mayor y más creciente empleador de docentes. Miren ustedes cómo se ha estabilizado en el sector público. El principal vector de movilidad social. No solamente en el Perú, sino en muchos países. Y no lo digo porque en otros países el sector público no esté cumpliendo adecuadamente su labor en educación, sino lo digo fundamentalmente porque la atención de la nueva demanda ha generado un boom o un crecimiento de instituciones privadas que han catalizado esta movilidad social. El sector privado en educación ya es el más productivo en investigación. Y no lo es hoy, como algunas autoridades en el campo de la investigación dicen, que recién se está poniendo las pilas el sector de la educación privada en investigación. No, ya lo era desde el 2009. Y ahora la brecha está creciendo. En innovación, un gran aporte. Hay 20 universidades que poseen incubadoras y centros de innovación. 18 son de universidades privadas. Y no hablemos de los impuestos, porque a pesar de todos los beneficios que se dice que se da a la educación, los impuestos han crecido en forma geométrica el pago de impuestos. Tanto en lo que se relaciona a los impuestos directos como incluso al impuesto a la renta, que después del vencimiento que le puso en forma unilateral la SUNAT. En el ranking de América Economía, 7 de las mejores universidades de Perú son privadas. 10 de las mejores 20 instituciones del Perú son las más productivas en papers, de acuerdo al ranking de Scopus. Y si amplío esto al rubro de educación escolar, en la lista de los colegios excelentes, después del estudio que hizo la Universidad Católica, solo figura, y no es en el primer lugar, sino esto no tiene un orden en particular, es el grupo de colegios excelentes, solo figura un colegio público dentro de los 22 colegios considerados excelentes. Ya, esto lo verán, el tema de la infraestructura,
el tema del equipamiento y el enorme gasto. Un solo robot del Centro de Simulación en Enseñanza de Medicina puede costar $150.000. Entonces termino diciéndoles, ¿por qué es necesaria la inversión y que continúe la inversión y el trabajo del sector privado? Primero, porque es proporcional a la educación de calidad. Es decir, en países donde hay una limitación de recursos, donde hay una limitación presupuestal, se necesita el sector privado para continuar en la línea de mejora de la calidad. ¿Cómo? Esto ya es un tema que tenemos que resolver, pero es indudable que necesitamos de una educación privada. La reforma educativa es costosa y compleja. Siendo costosa y siendo compleja, encomendársela a los estados o a los ministerios es prácticamente postergar en forma indefinida la reforma. Los temas demográficos, los menores de 19 años son el 37% de la población y no hay tiempo que esperar. Necesitamos respuestas ya, en este momento. La población urbana de más de 35, que pasó de 35 años es entre 65 y 77%, y la educación de calidad finalmente es una tarea de todos. Termino con... ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál creemos que es la contribución trascendente de la educación privada? Cobertura, nuevas dimensiones pedagógicas que anteriormente ni siquiera habían sido tocadas por el sistema público, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, capacidad de gestión, lo que claramente se ve traducido en resultados, una cultura de servicios, por primera vez homologar a estas familias a un nivel de recibir servicios dignos acorde con el pago que realizan, y no ampararnos en el tema de la gratuidad. Servicios académicos y administrativos a la altura del crecimiento de la demanda, alineamiento con la demanda laboral, los reclamos de empleabilidad, tiempos de empleabilidad, que deberían ser uno de los indicadores fundamentales de nuestro sistema educativo. En cuánto tiempos logran los egresados colocarse en una empresa, cuál es el sueldo inicial, en cuánto tiempo recuperan su inversión. Especialización profesional. La ausencia de creación de nuevas carreras, infortunadamente, conspiró contra la especialización profesional, la movilidad social y finalmente el dinamismo en el sector. Damas y caballeros, gracias por su paciencia. En estos breves minutos he tratado de generar una visión desde otro ángulo, desde el ángulo por lo menos que lo vea alguien que ha estado trabajando en dos sectores. Puedo decirles que he estado en el sector público, he sido presidente del Consejo Nacional del Ambiente y el INDECOPI, defendiendo los derechos de los consumidores, y he estado también en el sector privado. Y quiero decirles que si no trabajamos juntos, la tarea de una educación de calidad al acceso de todos es una tarea imposible, y los ofrecimientos de reforma no van a pasar de ser un discurso populista. Muchas gracias.